Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Mi nombre es Alexis Fernández, soy tecnólogo en radiodiagnóstico y estoy muy contento de poder compartir con todos ustedes. Quiero aprovechar la oportunidad también que me brinda el comité organizador por esta grata invitación. Así que, sin más, comenzamos entonces con lo que es la hemodinamia. Igual le digo a mis alumnos, es importante conocer siempre que nos gusta, nos apasiona algo, conocer un poquito de su historia. Igual le hago la analogía cuando ustedes tienen una pareja, les interesa conocer, saber un poco más de sus papás y sus abuelos. Entonces, vamos a hacer lo mismo también con la hemodinamia. Muy breve, por supuesto. Entonces tenemos en la historia que se considera que Warren Foreman en 1928 realizó el primer cateterismo en humanos, introduciéndose él mismo una sonda por las venas de su antebrazo. Se describe que Foreman, después de haber logrado avanzar el catéter dentro de su cuerpo, caminó por sus propios medios hasta el laboratorio de rayos X y así por primera vez tenemos en la historia una radiografía con el catéter insertado dentro del corazón humano. Aquí tenemos la famosa imagen en la primera radiografía. Están señalizados con las flechas, el catéter, y esto para la fecha fue romper paradigmas porque se creía que cualquier objeto, cualquier cosa que llegara al corazón y lo tocara, esto iba a producir la muerte del paciente. Él demostró que no es así, que no fue así y que más que con su mismo cuerpo para hacerlo, ¿no? Tenía esa convicción de que no era así y por eso se arriesgó a demostrar. Entonces fue un avance grandísimo a estas creencias de que pensaban que todo lo que llegara al corazón iba a producir instantáneamente la muerte al paciente. Entonces, en los siguientes años fueron las décadas de 1960 donde se progresó mucho en la técnica del equipamiento para la realización de las angiografías coronarias selectivas. Y ya vamos a llegar a esto. Entonces, en 1964, el doctor Charles Dotter, médico radiólogo de la Universidad de Oregon, informó a la comunidad médica del resultado de un sistema de catéter coaxial con el que perforaba, entre comillas, las obstrucciones causadas por el depósito de colesterol en las arterias de las piernas. El procedimiento se denominó angioplastia transluminal, pero dado a la dificultad para obtener resultados constantes y predecibles, el procedimiento de angioplastia por catéter no llegó a establecerse como una terapia rutinaria y se abandonó. Recuerden que en angiografía hay procedimientos que son diagnósticos y procedimientos que son terapéuticos. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos la famosa foto de Andrea Krusnia, que es el padre de la angioplastia coronaria, que es también el primer propulsor, el primer profesor de hemodinamia. Comenzó a dictar cátedras a compañeros médicos, colegas. Comenzó con 5, 6, 7, luego fueron muchísimos más y tuvo que viajar a varias partes del país y luego a todos los continentes para dictar charlas de la angioplastia coronaria. Entonces, Andreas Brunner modificó el sistema de catéter de Dotter, que ya lo habían hecho, y fíjense lo importante que es esto, que él no inventó, ya eso estaba inventado, él lo que hizo fue innovar, y es lo que mm, yo trato de motivar o motivarnos todos, que no es que tenemos que ser grandes inventores para lograr cosas, sino que hay cosas ya inventadas y lo que tenemos es que ver cómo las utilizamos en nuestras necesidades que día a día nos va presentando. Entonces lo que hizo fue que diseñó el catéter con una punta de látex, ¿okay? El balón para de esta manera muy exitosa poder dilatar las obstrucciones en las arterias, en las piernas y estableciéndose el inicio de la angioplastia transluminal con balón. Este procedimiento, el mismo Luzny lo hizo fue en miniatura, el balón para realizar el mismo procedimiento en las arterias coronarias.
hacer de esta manera una arteriografía selectiva. La angioplastia coronaria causó un enorme impacto y se estableció como una alternativa mínimamente invasiva a la cirugía de bypass. Aquí tenemos entonces un equipo de hemodinamia, la misma foto que estaba al principio. Acá muchos se confunden con un arco en C de lo que usan en las salas de cirugía de pabellón para ver radiografía, y lo único parecido es el arco en C, pero son equipos completamente diferentes, la potencia es completamente diferente. Esto es como comparar un Volkswagen con mi bicicleta. Entonces, no tiene nada que ver, son sumamente diferentes. ¿Okay? Entonces, tenemos algunos componentes para los que no conozcan una sala de hemodinamia. Aquí tenemos una foto donde vemos la consola, donde vamos a colocar todos los eh, datos del paciente. Inclusive aquí quiero hacer un poco táctico, que es muy importante colocar el nombre completo del paciente, los dos nombres y los dos apellidos si lo tiene, porque hoy en día hay muchos casos de confusión de pacientes por iguales nombres o iguales apellidos. Y esto tiene un procedimiento legal bastante delicado, fuerte. Entonces, hay que cuidarse las espaldas. Vamos a colocar los dos nombres y los dos apellidos siempre y el número de cédula. ¿Okay? Es sumamente importante. Antes, recuerdo en una conferencia, el conferencista dijo, levante la mano lo que se llame Francisco Rodríguez. Y sin decir mentira, en la sala habían dos Francisco Rodríguez. Entonces, fíjense que ya los nombres son tan comunes, los apellidos también, que es muy fácil poder confundir un paciente con otro. Y esto es una de las medidas que debemos tomar, como garantizar y no poder meter o realizar un estudio a un paciente que no era el adecuado. Entonces, esto se llama seguridad del paciente, donde hoy en día tenemos que tener mucho cuidado. También tenemos en los servicios de hemodinamia una computadora especialmente para hacer reconstrucciones, para hacer modificaciones, para filtrar imágenes, para borrar imágenes no deseadas. Esto es una estación de trabajo o una workstation, donde también se pueden hacer una postprocesamiento de todas las imágenes de mamografía, de tomografía, resonancia magnética o en este caso de hemodinamia. Entonces, ahí es donde vamos a seleccionar las imágenes que se van a ir o a la nube, o lo vamos a grabar en un CD, o le vamos a tomar simplemente la radiografía que ya hoy en día están más escasas y ya prácticamente obsoletas, porque todo es digital y por internet. También tenemos la bomba de infusión o el inyector, porque en varios procedimientos necesitamos incrementar un caudal alto y un volumen alto de contraste que con la fuerza humana no lograríamos ese lumen, alcanzar esa velocidad. Entonces tenemos que tener esta bomba de infusión, que es la foto que está a mano izquierda, y a mano derecha tenemos el carro de anestesiología. A pesar de que estos servicios no se anestesian por completo, profundo a los pacientes, solamente se le da un ansiolítico, como su nombre lo dice, para disminuir la ansiedad, porque muchas veces los pacientes deben de responder a ciertos comandos que nosotros le damos, como tome aire, bótelo, puje, no respire, en fin. Entonces, vamos a bajarle la ansiedad al paciente, pero siempre lo va a mantener despierto. ¿Okay? Esto es manejado, manipulado por el médico anestesiólogo. También tenemos, y esto es imprescindible en todos los servicios donde se aplica el medio de contraste, que es el carro de paro, ¿okay? Donde ahí lo compone un desfibrilador y una cantidad de medicamentos
de adrenalina, jeringas, en fin, todo equipado en caso de que tengamos una reacción adversa o paros cardíacos, en fin. Y este carro debemos de asegurarnos de que siempre esté con sus respectivos medicamentos y que este desfibrilador esté cargado. No hacemos nada con este desfibrilador cargado en caso de una emergencia. Por supuesto, hay un mito en la hemodinamia donde me he conseguido con muchos colegas que dicen que no trabajan en hemodinamia porque eso es mucha radiación. Hoy en día los equipos son tan calibrados, son de baja dosis y tenemos una protección radiológica muy avanzada. Entre ellos están los chalecos. Estos chalecos son de dos piezas, son chalecos corporales completos que cubren tanto la parte delantera como la parte trasera. Esto porque en pleno procedimiento muchas veces damos la espalda al angiógrafo para buscar un catéter, una guía, simplemente contraste, cualquier cosa que nos pida el médico que le pasemos, o el médico también se puede voltear. Y si son solamente cubiertos como los delantales, que aquí vemos uno de color vino tinto, rojo, podemos entonces irradiarlo toda la parte posterior. Y fíjense que todos son completos, solo uno, porque siempre dejamos este para el visitante, el visitador médico, el practicante, el pasante o el que está rotando por la sala para que no esté involucrado en el procedimiento, sino que esté pegado a la pared siempre de observador. Entonces, muy importante es mantener estos chalecos siempre en esta posición, no se pueden doblar porque esto puede producir rupturas internas y la posición adecuada para mantenerse son estas, colgados, igual que los catéteres. ¿Sí? Vamos a ver más adelante. Ok, estos equipos, por ley ahora, acá en Colombia, todo lo que tenga angiografía, lo que tenga fluoroscopía, debe tener el peto incrustado, este que está acá, de plomo. Y debe tener un aéreo también plomado. Como es transparente, casi no lo vemos, pero es un poco amarillento que se ve a mano izquierda en la imagen inferior derecha. Esto por ley, todos los equipos deben de portarlo, de tenerlo. Entonces, uno de los roles del tecnólogo es cumplir y aplicar correctamente las técnicas radiológicas en la adquisición y procesamiento de imágenes mediante el conocimiento anatómico, cardiovascular y vascular periférico, promover, gestionar y supervisar las normas de radioprotección en procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Es nuestro papel estar pendiente de que todo lo que esté involucrado dentro de la sala de hemodinamia estén protegidos antes de iniciar un estudio, ¿okay? De que la puerta esté cerrada, de que todos tengan el delantal plomado, de que todos tengan el protector tiroideo, los lentes, inclusive hasta guantes tenemos también que son para proteger las manos de la radiación. No solo esto, sino también el técnico juega un papel preponderante, muy importante en la disminución de la radiación. ¿Cómo lo hace? Colimando y reduciendo las de rayos X en las partes que no nos interesan. ¿Okay? Al colimar estamos reduciendo considerablemente la radiación dispersa. Al acercar el detector del emisor, también reduce mucho la radiación dispersa. Entonces, todas estas cosas tenemos que estar pendientes, el tecnólogo, de brindar la mayor seguridad tanto al paciente como a todos los compañeros de trabajo que estamos involucrados en la sala de hemodinamia. Entonces ahora sí vamos a entrar a lo que es la embolización. ¿Qué es embolizar? Es obstruir, es tapar, simplemente eso. Es un procedimiento que es seguro, es ambulatorio, técnicamente el 98% es exitoso y unas complicaciones muy mínimas del 4%. Entonces,
La embolización endovascular es un procedimiento para tratar vasos sanguíneos anormales en cualquier parte del cuerpo. A veces me consigo con personas que me dicen que la hemodinamia es solamente para corazón y no es así, sino que la hemodinamia se puede utilizar donde exista dio movimiento de sangre. En cualquier parte del cuerpo donde tengamos venas o arterias, se puede hacer hemodinamia. Así que vamos a quitarnos ese mito, vamos a cambiar ese chip de que la hemodinamia solamente es para corazón y es un procedimiento que lo hace solamente el cardiólogo. ¿No? Esto lo hace el médico radiólogo que hace posteriormente unos estudios para poder realizar el intervencionismo o hemodinamia. También los radiólogos, cardiólogos y algunos neurocirujanos también se preparan para hacer procedimientos en el equipo de hemodinamia. Es una alternativa a la cirugía abierta. Este procedimiento interrumpe el riesgo sanguíneo en cualquier parte del cuerpo. Esta parte de que es una alternativa a la cirugía abierta es una maravilla porque al hablar de cirugía abierta estamos hablando también de un procedimiento en el cual hay mucho riesgo. Cualquier procedimiento que entre a un pabellón hay riesgo. Aparte del tiempo de recuperación que demora el paciente, aparte del tiempo que tiene que pedir permiso en el trabajo, todo esto conlleva siempre a una mayor cantidad de dinero y de tiempo. En cambio, con estos procedimientos solamente se hace una incisión muy pequeña y allí se realiza la embolización. Aquí tenemos también las embolizaciones que hacemos es en la próstata. Recuerden que la prostatitis es uno de los grandes males en los pacientes ya después de 40 años. Es la inflamación de la próstata y esto causa mucho malestar en los pacientes. Fíjense que acá tenemos una imagen donde la próstata no está aumentada, no está dilatada y el paso de la orina por la uretra es normal. La imagen que tenemos al lado derecho, paciente con prostatitis, aumento de la próstata, se estenosia la uretra, donde sale la orina, y esto produce todos los males que ya sabemos, que es, lo vamos a ver más adelante, como la dificultad para orinar, el dolor, todas estas cosas. Aquí tenemos otra imagen donde está ubicada la próstata en la parte de abajo posterior a la vejiga, y fíjense lo cerca que está al recto. Por eso es que en el argot de los urólogos, ellos dicen, el urólogo que no mete el dedo, mete la pata, porque es obligado, es una condición de que tienen que revisar la próstata de la manera como se accede a ella lo más cerca posible para poder tocarla, la dureza, la tortuosidad, la morfología, es con el tacto. Entonces, si el urólogo no hace este tacto, lamentablemente metió la pata, perdió los papeles, hay que estudiar de nuevo, a pesar de que el paciente no le guste y no esté muy claro con esto, con su definición sexual a veces, porque muchos dicen que el riesgo es que le quede gustando o que le vaya a parecer grato, entonces hay cierto temor por eso. Pero todo paciente después de 40 años, esta es la manera más adecuada después del PSA de evaluar y chequear la próstata. Entonces, tenemos que estos síntomas es el goteo al final de la micción, incapacidad para orinar, retención urinaria, vaciado incompleto de la vejiga, incontinencia, necesidad de orinar 2 o más veces por las noches. La micción es dolorosa y la orina a veces con sangre, dificultad para comenzar a orinar, hacer fuerza para orinar, urgencias urinarias fuerte y repentina, chorro de orina muy débil. Y esto lo mejoramos simplemente con una incisión en la arteria femoral. Hoy en día también a nivel de europeo se está trabajando mucho
por la vía de acceso que sea braquial, ¿okay? Miembro superior, porque es menos riesgo de que exista un hematoma por lo importante que es esta arteria femoral, lo fuerte que es. Entonces, fíjense cómo entramos en la arteria femoral y vamos a buscar la arteria que irriga la próstata. Una vez que se consiga la arteria, se inyectan estas micropartículas que son de plástico y esto hace irrumpir, ¿okay? Obstruir el flujo sanguíneo a la próstata, disminuyéndola considerablemente. Aquí tenemos la imagen, cómo entra el catéter, fíjense que se ve muy delgado el catéter, se inyecta contraste en la derecha, está el catéter muy distal, al inyectar contraste vemos que va a irrigar gran zona, tanto de la próstata como la parte aledaña, circundal, y fíjense que tenemos que seleccionar, o el médico radiólogo va a ser muy selectivo, solamente la arteria que esté nutriendo la próstata, y allí en ese momento es que va a colocar las partículas para embolsar. Otra de las enfermedades que aquejan mucho, y en este caso a las mujeres, a las damas, son los miomas. ¿Okay? La embolización de estas arterias uterinas depende también de una buena canalización y el objeto es llegar a encontrar la arteria que esté nutriendo este mioma. Aquí tenemos los diferentes tipos de miomas, si son intramural, subseroso, submucoso, en fin, dependiendo de la ubicación, el 80% de las mujeres sufre de miomas, es una enfermedad normal. Hay otro porcentaje que si crecen muchísimo, producen mucho dolor, inclusive dificultan procrear, tener bebés, porque estos miomas son hipervascularizados, roban mucho oxígeno al feto y hacen abortar. Entonces, cuando ellos crecen, eh, no responden a un tratamiento médico, entonces procedemos a la embolización de estas arterias. Igual manera, en la praxis, como se hace, es operándola, es una cirugía abierta, como si fuese una cesárea. Esto, como ya les dije, conlleva a mucho tiempo de reposo, mucho dolor, mucha pérdida de tiempo en el trabajo, en todo. Y con la simple embolización podemos evitarnos todo esto. Entonces vemos en estas cuatro imágenes, eh, por su naturaleza, de los quistes, los miomas son benignos. En la ecografía se ve anecogénico, es la imagen que vemos a mano izquierda superior. En una tomografía, un corte axial, lo vemos con un halo alrededor un poco calcificado. En las imágenes que están debajo es un sagital ponderado en T2, dice que se ve hiperintensa, ¿okay? Igual que se ve la vejiga. Y en la imagen que está al lado, un sagital T1 con sustracción grasa, también se ve isointenso. Es la forma de ubicarla y posteriormente entramos con el catéter, fíjense cómo está bien definido el catéter, buscando solamente la arteria que esté irrigando ese mioma. No podemos hacer la embolización más atrás porque vamos a embolizar partes no deseadas. Entonces tenemos que llegar directamente a esta arteria que está nutriendo este miomas. Allí vamos a descargar, soltar estas micropartículas que van a embolizar o interrumpir el riesgo sanguíneo que hay en este y lo va a disminuir. Muchas veces se llega también hasta desaparecer. ¿Okay? Entonces, en la misma función que hacemos, en este caso estamos realizando el lado derecho, podemos colocar estas micropartículas, embolizar tanto el lado izquierdo como el lado derecho. No es que tenemos que pulsar el lado izquierdo para colocarlos en el lado izquierdo y usar el lado derecho para colocar las partículas en los miomas del lado derecho. Solamente con salirnos y volver a entrar
por la ilíaca derecha, vamos a llegar hasta ese lugar o podemos salir en la parte de bifurcación de la aorta, en las ilíacas primitivas o común, vamos a avanzar para luego ir a la ilíaca interna y poder llegar a la arteria que nutre ese mioma. También hacemos embolizaciones de las venas gonadales. Es una enfermedad que afecta a muchas damas que mantienen su trabajo es de pie o caminan mucho tiempo sentada. Eso produce dolor cuando también viene la menstruación, dolor al momento de las relaciones sexuales. En fin, producen demasiadas molestias y viene siendo una enfermedad parecida a la varicocele como en los hombres, pero en las mujeres son venas gonadales. Fíjense que son dilataciones de las venas que están en sus partes íntimas, a veces afecta también la vulva, en este caso están en el útero. Fíjense cómo luego entramos primero para visualizar, inyectar contraste, ver las venas gonadales y luego vamos a colocar unos POI, son unas partículas como un alambre que son de alta complejidad y eficiencia que van a irrumpir el sangrado hacia esa parte de esas varices gonadales. Aquí tenemos el COI, fíjense en una muestra, una foto magnificada, fíjense cómo tienen esos vellitos que ayudan a tapar el flujo sanguíneo en esa zona. Posteriormente, no sé si a ustedes les ha pasado, muchas veces conocemos o nos acordamos de los pacientes dependiendo de las imágenes. Y fíjense que esta paciente posteriormente llegó al servicio a hacerle una histerosalpingografía y en la radiografía simple el tecnólogo no sabía que le habíamos realizado eso y me llama para informarme de estas imágenes que le habían encontrado allí. Y resulta que es una paciente que nosotros habíamos atendido y le habíamos colocado esos COI. Tienen COI tanto del lado derecho como el lado izquierdo. También hacemos estas embolizaciones una vez realizada la cabografía, identificamos las venas que están más dañadas, que sus válvulas no permiten el regreso de la sangre y esto produce una difusión eréctil. Entonces, al inyectar contraste en el cuerpo cavernoso, se identifica cuál es la arteria, perdón, cuál es la vena que está deficiente y hace que se escape la sangre, haciendo que el funcionamiento del pene sea muy por debajo de lo normal. Esto nos lleva a hacer una embolización de esas fugas de la venosa y al inyectar nuevamente, fíjense cómo la vena no pasa para esta zona. Nos garantiza que va a retener más la sangre en la vena dorsal profunda y superficial y también en la bulbosa bulbo ureteral. Entonces, yo sé que después de esto me van a contactar para mayor información. El comité le va a dar mi teléfono para poder darle toda la información que necesita. También tenemos la quimioembolización hepática, ¿ok? Es un tratamiento eficaz para algunas lesiones tumorales del hígado. Y ya le voy a decir por qué para algunas. Mediante un catéter depositamos selectivamente una sustancia anticancerosa en la lesión que al mismo tiempo vamos a ocluir, ¿ok? A embolizar las arterias que nutren el tumor, tratando así de destruirlo. El agente anticanceroso, la quimioterapia, va mezclado con Lidipol, que es un medicamento de contraste oleoso que tiene la característica de acumularse en las células malignas del hígado. Esto, fíjense que es en algunos tumores, porque eso depende de la ubicación donde estén estos tumores. Si el tumor está muy cerca a la entrada de la arteria hepática, hay gran riesgo de embolizar
partes no deseadas del hígado no son candidatos a este tipo de terapia. Entonces tiene que estar en unas zonas bastante periféricas para poder realizar este tipo de embolizaciones. Todos sabemos o han tenido algún conocido familiar que pase por estos tratamientos de cáncer con la quimioterapia, todos los desgastes que conlleva esto, todo ese malestar que produce, unas fatigas increíbles, pérdida del cabello, en fin, todo esto porque normalmente la quimio la inyectan en una arteria. Eso va a recorrer todo el cuerpo, afecta a todo el cuerpo y un porcentaje es que va para el tumor. ¿Okay? De esta manera, estamos inyectando directamente el fármaco en la arteria que nutre el tumor y de una vez estamos tapando, embolizando. Esto nos garantiza que va a llegar un 100%, que no va a irse a otras partes a provocar este malestar y que va a quedar con el fármaco, ¿okay? En este caso la quimioterapia, dentro y lo vamos a tapar. Entonces imagínense lo eficaz que es esto para este tratamiento de estos tumores. Entonces es una infusión directa con lidipol, hay máxima exposición al tumor, una embolización selectiva. El lidipol produce una embolización de los circuitos arterios portales que no va a desplazarse a otra zona. Y esta es la manera como lo realizamos. Se ubica el tumor, se ubica la arteria que nutre ese tumor y allí se coloca el fármaco. Luego se colapsa, se sella, se emboliza y se retira el catéter. Esto hace que el efecto sea muchísimo más que inyectar el medicamento en la circulación con un torrente sanguíneo normal. Para estos procedimientos es muy importante la asepsia, pues estamos metiéndonos en la parte vascular, donde es una puerta abierta para infecciones muy grandes. Hoy en día, con esto de la pandemia, nos hemos ya graduado, hemos hecho posgrado, maestría y todo en el momento de lavarnos las manos. Yo les confieso que antes de todo esto nos daban clases de lavarnos las manos y a mí me parecía absurdo. Bueno, yo después de viejo vamos a escuchar clases de lavarnos las manos, no me cabía solamente. Pero viendo lo efectivo que es, los pasos que hay que seguir antes y después. O sea, es todo un arte, de verdad que hay que tener mucho cuidado porque estamos abriendo una puerta muy delicada para infectar al paciente. Entonces, vamos a hacer mucho énfasis en el lavado de manos porque es muy fácil pasar microbacterias por esta zona. Lo primero que se introduce para colocar catéter, guías, lo que sea, una vez que se detecta por la parte donde vamos a acceder periféricamente, es el introductor. El introductor consta de un dilatador, de una válvula y un brazo lateral. Esta válvula nos permite que no se regrese la sangre y por medio de ella vamos a colocar todas las guías, todos los catéteres, todas las partículas, todo lo que vamos a utilizar para embolizar. ¿Okay? Entonces, esto es un instrumento necesario, importante para acceder al paciente. Y posteriormente las guías. Las guías tienen una estructura, longitud, tamaños y formas de todas las maneras, son características porque son radiopacas. Si pueden ver en la fluoroscopia, tienen memoria igual que los catéteres, dependiendo del lugar, el vaso que vamos a acceder, tenemos diferentes tipos de catéteres, que cada uno tiene sus curvas y sus nombres. Unos tienen orificios laterales, otros tienen solo orificios en la punta, otros tienen ambos, tanto laterales y en las puntas, dependiendo de lo que vayamos a realizar, si es un procedimiento diagnóstico o un procedimiento terapéutico. Y lo primero que realizamos es una prueba para saber si estamos en arteria o en vena. ¿Okay? A veces pulsamos, una vez nos ocurrió, pensamos que estamos en arteria, cuando inyectamos el contraste, vemos que el contraste lo que hace es que sube.
Entonces, de los miembros inferiores, del corazón para abajo, los miembros inferiores, lo que suba es vena y lo que baje es arteria. Entonces nos tocó volver a canalizar porque estábamos era en vena y no arteria. Entonces siempre es bueno hacer un disparo inyectando para probar dónde estamos ubicados. Esta es la manera como se liga, ¿okay?, el medicamento, el Dipol, con contraste y se va a inyectar por medio de esta llave de 3 vías. Ahí se coloca el catéter y se va a suministrar al paciente. Fíjense que aquí tenemos 3 imágenes. La parte izquierda vemos una fase arterial donde estamos invadiendo gran parte del territorio del hígado, ¿ok? Y fíjense cómo en la tercera imagen, a mano izquierda inferior, ya se visualiza el tumor, que está más o menos como en el segmento 6, si no me equivoco. Entonces, una vez que se ubica, se va a canalizar directamente el catéter hacia esa arteria que está nutriendo ese tumor y allí, en ese momento, es que vamos a colocar el medicamento o el fármaco. ¿Okay? Esto una vez se emboliza y fíjense cómo va directamente al tumor sin ir a ninguna otra parte y va a quedar encerrada, encapsulado el fármaco dentro del tumor. Aquí tenemos unas imágenes en tomografía axial, ambas son arteriales, una es con el paciente antes de realizarle la quimioembolización, fíjense cómo hay un realce muy mínimo en esta zona y posterior a la quimioembolización, fíjense cómo se ve el contraste con el dipol y el fármaco concentrado allí en esa zona que está afectada. Fíjense que la aorta en ambos se ve completamente captante, con contraste, con unas medidas Holyfield bastante altas, elevadas, y vemos la gran diferencia posterior a la realización de la quimioembolización. Entonces, los riesgos poco frecuentes, pero igualito por ley hay que manifestárselo a los pacientes, que puede ocurrir una insuficiencia hepática, puedes hacer un acceso hepático, una colexistitis, embolización no deseada de un área de la mucosa del tubo digestivo, pero esto ocurre en un 3 a 7% de complicaciones, o sea, es muy, muy baja este riesgo, pero que igual debemos informárselo a los pacientes. Muy bien, ya para entonces finalizar, hay un pensamiento que me gusta mucho y siempre se lo digo a mis alumnos, que si descuidas tus estudios, eres un irresponsable. Si estudias por una nota, eres un orgulloso. Pero si estudias por amor a Dios y a los demás, entonces encontraste el equilibrio. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado y cualquier cosa, ahí va a aparecer mi información para contactarme. Cualquier duda, con muchísimo gusto. No lo piensen, no lo duden en escribirme, que estamos para darnos a conocer y repartir todo este conocimiento que a diario hacemos. ¿Okay? No nos podemos quedarnos con esto porque esto es como el agua del río que si no corre no da vida, si se estanca, perdón, si corre da vida, si se estanca no da vida. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado. Un abrazo a cada uno.